Esta es Europa a principios del siglo XX. En ese momento el mundo estaba repartido y dominado por los imperios, el imperio británico, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, el imperio ruso y unos cuantos países más. Y la historia comienza en lo que era el imperio austrohúngaro, una monarquía de 600 años en la que gobierna el emperador Francisco José I de Austria, un viejo noble que odiaba todos los cambios. Este tenía un hijo, el príncipe Rodolfo de Habsburgo, heredero al trono, pero el príncipe tenía un problema. Odiaba a su esposa y quería separarse de ella para vivir con su amante, la baronesa Mary Betzera, pero muy condescendientemente su padre nunca permitió esto, y debido a esto tomó la decisión de suicidarse. Ahora el imperio tenía un gran problema, solo tendría un único heredero al trono, el archiduque Fernando Francisco de Austria, sobrino del emperador. Cierto día el archiduque decidió ir a pasear con su esposa a Bosnia-Herzegovina, un territorio que recientemente se había anexado al imperio austrohúngaro, el mismo que los serbios reclamaban como propio, un pequeño país en un rincón olvidado de los Balcanes. Cuando la Mano Negra, una guerrilla serbia, se enteró del viaje, planeó un atentado contra la pareja y efectivamente el 28 de junio de 1914 acabaron con la vida del archiduque y su esposa. Esto, ni esto cambiaría el mundo tanto como ese momento. Ahora el imperio no tendría un sucesor y el emperador estalla en rabia y decide echarle la culpa y declararle la guerra a Serbia. Ahora bien, el emperador creía que a pesar de que Serbia tenía una alianza con Rusia, esta no se metería en la pelea porque acaba de salir bien golpeada de una guerra que tenía con Japón y por eso no tendría ganas de entrar en una guerra nuevamente y que a Serbia la aplastaría en un 2 por 3. Pues se equivocó, los serbios ofrecieron una gran resistencia y aguantaron, y los rusos vinieron a ayudarle a los serbios con toda. Luego entraron los otomanos a apoyar a Austria-Hungría. Ahora le tocaría a los alemanes entrar a apoyar a Austria-Hungría, porque también tenía su alianza, pero antes de ir a atacar a Rusia directamente, se les ocurrió que debían atacar a Francia antes que se metiera en la pelea, porque Francia era aliada de Rusia. Así que sin mucho que pensar, se fueron a invadir a Francia, pero por el camino les tocó pasar por Bélgica, otro pequeño país, cosa que no le gustó mucho a los ingleses, así que ellos también entraron a defender a Francia, y ahí se armó el frente occidental, y como no pudieron avanzar ni los unos ni los otros, los dos bandos se enterraron en trincheras y usaron todo tipo de armas nuevas, artillería, lanzallamas, gas, ametralladoras, entre otras. Ahora tenemos tres frentes, el frente oriental, el frente occidental y el balcánico, y durante 3 años se mataron por millones para tratar de avanzar un par de metros. Al final los rusos se cansaron y se retiraron de la guerra, no sin antes tener que pagar entregando una gran parte de su territorio a Alemania, y así se acabaría el frente oriental. Ahora sí, Alemania tenía las de ganar y movió toda para el frente occidental para acabar con la guerra rápidamente. Y justo ahí es cuando un submarino alemán le dio por hundir el Lusitania, un gran buque inglés lleno de estadounidenses, y ahí fue cuando entraron los estadounidenses en la guerra, y ahí sí les tocó a las partes negociar en Versalles, un tratado que pondría a pagar todos los platos rotos de la guerra a Alemania, quitándole terrenos e imponiéndole incontables restricciones, a pesar de que ellos iban ganando la guerra, cosa que a la postre sería el detonante para la Segunda Guerra Mundial. Eso es todo y gracias. Si te gustó el video, recuerda suscribirte y dejar tus comentarios. Signed, Germany Delay. Firmado el 10 de septiembre de 1919 entre los aliados y Triano. Ya. Las potencias europeas invocaron alianzas, por lo que solo unas semanas después del asesinato del heredero al trono del imperio austrohúngaro, las grandes potencias estaban en guerra. Es que lo dejó corriendo. Le tienes que poner pausa. Los factores que desencadenaron la guerra fueron la paz armada. Esta se caracterizó por el crecimiento del nacionalismo, la desconfianza entre las potencias y la creación de la Triple Alianza, que fue un secreto militar entre el imperio austrohúngaro e Italia. Ya. Las potencias europeas invocaron alianzas, por lo que solo unas semanas después del asesinato del heredero al trono del imperio austrohúngaro, las grandes potencias estaban en guerra. Acuerdo impuesto a Hungría el 4 de junio de 1920 por los aliados, en el que se dictaminó la entrega de territorios a Checoslovaquia, Rumania y Hungría.
Y después el otro bando fue la Triple Alianza, que fue el Imperio Austrohúngaro, que fue uno de los más importantes, Italia y Alemania. Sus principales características fueron que tuvieron un excelente sistema de ferrocarriles. Esto favorecía al conjunto de comunicaciones y transportación de tropas. El sistema de alianzas provocó el compromiso por los problemas de sus aliados, la falta de elasticidad para resolver problemas internacionales con sus adversarios, y el imperialismo europeo aumentó la rivalidad entre las potencias europeas por querer conquistar el territorio de los Balcanes y Medio Oriente, y también por la competencia económica para ganar nuevos mercados. ¿Cómo surgió la guerra? Surgió con el asesinato del heredero al trono, el archiduque Francisco Fernando de Austria, en 1914. El 10 de agosto de 1920 entre el Imperio Otomano y los aliados, a excepción de Rusia y de Estados Unidos. El tratado dejaba a los otomanos sin la mayor parte de sus antiguas posesiones, limitando a sus territorios a Constantinopla y parte de Asia Menor. Esto quiere decir que dejó muchos países sin estados y hubo fuertes consecuencias. Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, que inició el 28 de julio de 1914 y finalizó en 1918. Bueno, en la Primera Guerra Mundial hubo tres grandes potencias del mundo y se aliaron y formaron dos tipos de bandos, que fueron los bandos de la Triple. Hola, nosotros vamos a hablarles sobre la Primera Guerra Mundial, que inició el 28 de julio de 1914 y finalizó en 1918. Las grandes potencias del mundo se unieron y crearon dos bandos, la Triple Entente, que fue conformada por Francia, Rusia y Gran Bretaña, las cuales tuvieron dos grandes características, que fue el dominio de los mares y la excelencia en comunicación. Saint-Germain-en-Laye, firmado el 10 de septiembre de 1919 entre los aliados y Austria-Hungría. En este tratado se establecía el desembarcamiento en la antigua monarquía de Habsburgo. El imperio austrohúngaro y Austria quedó limitada a algunas zonas en las que solamente es alemán. Neuilly, firmado el 27 de noviembre de 1919 en Neuilly-sur-Seine, Francia, entre Bulgaria y las potencias vencedoras. De acuerdo con lo estipulado en el tratado, Bulgaria reconocía el nuevo reino de Yugoslavia. Pagaba $400 millones en concepto de indemnización y reducía su ejército a 20.000 efectivos. Además, perdía una franja de terreno occidental en favor de Yugoslavia y cedía Tracia occidental a Grecia, por lo que quedaban sin acceso al mar Egeo. El Tratado de Versalles fue un tratado que se firmó al término de la Primera Guerra Mundial. En este tratado se ponía oficialmente fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. Fue firmado el 5 de junio de 1919, después de 5 años del asesinato del archiduque. El Tratado de Versalles fue recabado en Alemania debido a las amplias violaciones que sufrió a partir de los años 30, desde la aparición de Adolf Hitler, y lo que dio origen a la Segunda Guerra Mundial. Una de las disposiciones del tratado decía que Alemania tenía que aceptar toda la responsabilidad moral y física de los daños que había causado, de igual manera a sus aliados. También tenía que dar concesiones económicas a los estados vencedores y tenía que recuperar el territorio también a los estados que había dañado. Una de las consecuencias de la guerra fue que hubo 30 millones de muertos, entre ellos 8 millones eran soldados y aproximadamente 9 millones eran civiles. Se destruyeron 300.000 casas, 6.000 fábricas, 1.000 millas de ferrocarril y 112 minas de carbón. También se destruyeron 12 toneladas de barcos militares.